Buenas noches, hermanos. Vamos a orar antes de empezar. Señor y Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, lleno de justicia, de misericordia, de paz, de amor, te ruego, Señor, que des claridad a mis labios, a mi mente, a mi vista, para poder leer y transmitir lo que me has enseñado a tu iglesia, a tus hijos, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. El pasaje que estuve leyendo esta semana es Génesis 19, del 1 al 11. Y antes de entrar al pasaje, el tema es cuando Dios cierra la puerta. Hoy se escucha muchísimo, como compartí a la mañana, que Dios abre puertas, pero el tema es cuando Dios cierra la puerta, queda un juicio para los que quedan afuera y salvación para los que quedan adentro. En Génesis 6, 7 al 16, dice que, Génesis 6, anteriormente, dice que la tierra estaba llena de violencia, los pensamientos del hombre eran de continuo hacer el mal, y estaba toda corrompida la tierra. Y cuando dice violencia, es violencia en todo sentido. Violencia es en el que miente, el que es corrupto, el que roba, el que comete un fraude, un asesino. Para Dios, la persona que miente como asesina es totalmente violenta. Y la tierra estaba así en aquel entonces, en el mundo de los impíos, como dice Pedro. Entonces Dios le dice a Noé que haga un arca de madera de gofer, de 3 pisos, con una ventana y una puerta. Y Dios le dice a Noé que tenía que meter dentro del arca 2 especies de cada animal, macho y hembra. Y dice que Dios le mandó al arca todos los animales y Noé los introdujo. Es increíble ver que durante 120 años de predicación de Noé a los espíritus encarcelados en delitos y pecados no quisieron entrar al arca, pero los animales sí entraron, por un solo mandato de Dios. Cuando terminan de entrar todos los animales en el arca, dice que Dios, Jehová Dios, cerró la puerta y quedó juicio para el mundo antiguo de aquel entonces y para los que estaban adentro, salvación. Y así Dios viene haciendo siempre, lo hace a nivel personal en algunas personas, a nivel de ciudad, como lo hizo con Sodoma, y a nivel país, como lo hizo en Egipto. Otro pasaje que vemos es en Éxodo 12:12. Pues yo pasaré, dice Dios, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y ejecutaré mi juicio, dijo Dios. Y en aquel entonces tenían que sacrificar un cordero, agarrar hisopo, que es un manojo de pasto que hay en aquellos lugares, y mojar en el lebrillo, en un lugar, y pintar los dinteles, y Dios pasaba de largo. Y dijo Dios, tomad un manojo de hisopo y mojadlo, en el versículo 22, en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. Cuando Dios cierra la puerta, juicio para los que quedan afuera y salvación para los que hay adentro. Y el juicio los que quedan afuera, ya no hay más arrepentimiento, ni perdón y gracia. Esto lo vamos a ver un poco ahora en el pasaje de Génesis 19, del 1 al 11, que dice: Llegaron pues los 2 ángeles de Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y entraron Lot, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos, y dijo: Ahora, mis señores, ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas a él porfió con ellos mucho, y fue con él, y entraron en su casa. Él hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, juntos desde el más joven hasta el más viejo. Y llamando a Lot le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: Ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón,
os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erguirse en juez? Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Cuando Dios ha ido a visitar a Abraham, a su casa, Dios y estos otros dos varones, ellos deciden en un momento, miran hacia Sodoma, estos dos varones, y van hacia ese lugar. Mientras que estos varones van hacia Sodoma, Abraham se queda con Dios frente a él, dice, porque él estaba frente a él, y dio un paso, o sea, adelantó a Abraham hacia Dios y le dice, ¿destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50. Dice, no destruiré al justo con el impío, dice Dios. Y así viene bajando, 40, quizás haya 40, quizás haya 30, quizás haya 20, quizás haya 10 justos. No la destruiré por amor a ellos. Y termina ahí la conversación. Y uno cuando lee dice, ¿por qué no siguió Abraham intercediendo? Y Abraham estaba intercediendo por su sobrino Lot, por su esposa, Lot, por sus 2 hijas, sus 2 yernos y sus 4 hijos. Mientras esto acontecía en este lugar, los varones, los ángeles, llegaron a Sodoma. Versículo 1 dice que llegaron. Esto es muy significativo. Los 2 ángeles a Sodoma. Llegó el día de la visitación. Es un momento que Dios va a visitar personalmente tu casa o una ciudad. Las ciudades eran Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. 5 ciudades eran, no era solamente Sodoma. Estaba, vamos a decir, acá tenemos el mar Mediterráneo, la panza de acá abajo, acá enfrente, tenemos el mar Salado. En la parte del mar Salado del lado derecho está Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar en el medio. Estas 5 ciudades fueron visitadas por los ángeles, mejor dicho, por Dios. Porque el clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Esta ciudad ya había llegado al colmo de su maldad. Versículo 1 sigue, dice, y Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad. Estar sentado a las puertas de la ciudad lo hacían los comerciantes para exponer su mercadería, y también estaban los ancianos de la ciudad que daban su veredicto a los casos que la gente traía. No nos dice nada que Lot sea un juez de la ciudad o un anciano de la ciudad. Sí podemos entender que era un comerciante, porque él cuando se separa de Abraham ve toda la tierra y tenía mucho ganado y va extendiéndose hasta llegar a Sodoma podemos comprender, para vender y exponer su ganado. Y quedó habitando en medio de esa ciudad. Dice que Lot, viéndolo Lot, se levantó a recibirlo, se inclinó hasta el suelo y dijo, ahora mi señor os ruego que vengáis a casa y os hospedéis. Como lo hizo Abraham cuando vio que venían estos 3 varones, salió adelante, se postró ante ellos, señores míos, pasad y quedad en mi casa y lavad vuestros pies, dice, y preparó banquete, hizo todo. Lo mismo lo hizo Lot. Lot era un hombre hospedador, amable y sin doblez, como hoy se requiere de los diáconos, de los obispos y de todo hijo de Dios. Hospedador. Cuando uno quiere, se pregunta a veces, ¿cuáles son las obras que tengo que hacer? ¿Qué obra tengo que hacer? Acá tenemos unas cuantas. Versículo 3 dice que Lot porfió con ellos mucho. Le dijo que pasen, entren en la casa, ya se hacía de noche, ya era tarde. Dice, porque ellos se querían quedar en la calle o en la plaza, dice otra traducción, la Biblia de las Américas. Pero Lot, conociendo cómo eran los habitantes de la ciudad, cómo era Sodoma, no iba a dejar que esta gente quedara en la calle. Porque los habitantes de Sodoma y Gomorra eran malos, dice el Espíritu de Dios, y pecadores contra Jehová en gran manera. Por eso él insistió. Hijo de Dios, viendo la situación de nuestra ciudad y teniendo una persona a quien hospedar, tenemos que estar a la vista de eso.
Versículo 3 dice que Lot hizo banquete y coció panes sin levadura. Es la primera vez que aparece panes sin levadura en la Biblia. Y quizás es probable que porque la levadura lleva un tiempo que leude con la masa y ya era tarde y de noche. En el caso de Abraham, le dijo a Abraham a su siervo, tomó un becerro, dijo, mátalo, prepáralo. A Sara le dijo, toma, dice, 3 medidas de harina y cose panes. Y él se quedó parado al lado de Dios y estos varones para que estar al servicio. Pero en el caso de Lot no pasó esto. En el caso de Lot solamente vemos que Lot coció panes. La esposa no participó, los hijos no participaron, las hijas no participaron en la cena, en la visita. Dice que el versículo 4, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres, los varones, todo el pueblo junto, desde el más joven al más viejo. Rodear la casa, rodearon toda la casa de Lot, de toda una astucia satánica, diabólica, perversa, porque rodear la casa es para que nadie se escape. Ni uno se tenía que escapar de esas casas porque ellos querían satisfacer sus deseos. Y como dice Santiago, es una sabiduría de este mundo, terrenal, animal, porque muchos animales hacen esto, rodean a la presa para poder devorarla, diabólica. Versículo 5, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones? Para que los conozcamos. La palabra conocer o conoció es tener o querer tener relaciones sexuales. Esto lo podemos ver en Génesis 7.1, dice, conoció Adán a su esposa, tuvo relaciones con su esposa. En el versículo 17, conoció Caín a su esposa, a su mujer, tuvo relaciones. No es que la conoció, no, tuvo relaciones. Y uno cuando lee que vienen estas personas y dicen, ¿por qué vienen todas estas personas, los hombres, los varones, a querer tener relaciones con estas personas que vienen a la casa de Lot? El tener relaciones sexuales con las personas que llegaban a esta ciudad era un derecho por ley establecido en Sodoma. Todo Sodoma, todo Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar habían establecido esta ley. Aquel que entraba en esa ciudad el pueblo tenía derecho a tener relaciones. Uno dice, cosa de loco, una cosa de no creer, pero el mundo antiguo y el mundo de hoy no difiere mucho en muchas cosas. Calígula sacó una ley para casarse con su caballo. 5 países en el mundo entero aprobaron la zoofilia. Una mujer de la India se casó con una víbora, hizo toda la fiesta. Tremendo. Uno dice, ¿cómo están estas leyes? Son absurdas. Es absurdo una ley que se case hombre con hombres, mujeres con mujeres, pero la ley, según ellos, los ampara. Hay una ley del aborto legal en nuestro propio país y en muchos países. Es absurdo que salga una ley de esta. No difiere nada el mundo antiguo al mundo que hoy decimos que es moderno. El pecado y la maldad del hombre es siempre igual. Dice, versículo 6 dice, entonces salió Lot a ellos. Lot tuvo que enfrentar a todo este malón, a todo este gentío, a todo este impío que fueron a su casa. Enfrentar al pecador con todo su pecado lascivo. Era un valiente, vamos a decir. Una persona que se ponía de frente a las circunstancias. Y no iba a permitir que ocurriera tal cosa en la casa de él. Esto nos muestra que debemos enfrentar al pecador, pero con la palabra de Dios. El pecador siempre nos va a contradecir, siempre nos va a querer enfrentar, y nosotros debemos enfrentar con la palabra de Dios. Va a llegar un momento que nos van a rodear la familia, la casa, la iglesia, con doctrina falsa, filosofía, con mucha sutileza, como dice, sutileza, huecas, mandamientos y doctrinas de hombre. En Apocalipsis 20 dice que cuando Satanás sea suelto, irá a los 4 ángulos de la tierra, reunirá a todas las naciones y rodeará el campo santo, o sea, la iglesia. Va a llegar un momento que van a rodear la casa de uno,
van a rodear con sus doctrinas, con sus enseñanzas, queriendo introducir con mucha sutileza a los hijos o a la familia. Y uno tiene que enfrentar esa situación. Tiene que pararse firme ante la palabra de Dios y decir, esto es sutileza, esto no corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8, dice, he aquí que tengo 2 hijas que no han conocido varón, dijo Lot, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Acá vemos un hombre totalmente valiente, enfrentando la situación y, como a veces decimos, desbarrancó. Esto que hizo y dijo Lot está totalmente mal. Es tremendo que un justo, cuando uno lee Segunda de Pedro, el Espíritu Santo le dice, el justo Lot, el justo Lot, el justo Lot. 3 veces se nombra el justo Lot. La Biblia hispanoamericana dice, el intachable Lot. Un hijo de Dios, a los ojos de Dios, intachable, justo, que hable y obre de esta manera y con sus hijos es terrible. Podemos pensar, no nos dice nada la Escritura, que como hizo esto Abraham con su esposa cuando iba a entrar a Egipto, la entregó a Faraón y Dios salvó a Sara, no permitió que le pasara nada y fue salva Sara de esta situación. Podemos pensar que él pensó lo mismo. Si entrego a mis hijas, como pasó en aquel entonces, quizás Dios salve a mis hijas. Lo que hizo Abraham al entregar a su esposa, al mentir, está totalmente mal. Lo que hizo Lot está totalmente mal. No podemos justificar este tipo de pecado que quiso hacer él. Versículo 9 dice, ante la propuesta de Lot de entregar a sus hijas, el gentío, los impíos, ellos respondieron, quítate o quita allí, quítate de ahí, no molestes, estás estorbando el paso. ¿Habrá de erguirse el juez de nosotros? Son palabras que por ahí a veces nos dicen a nosotros mismos, vos vas a ser juez nuestro. Vos tenías una vida así, y hoy querés ser juez. Te haremos más mal que a ellos. Ya sabemos lo que querían hacer estos hombres con lo que estaban adentro. El decirle a Lot, te vamos a hacer más mal que a ellos, denota una violencia terrible. Tremenda violencia que querían hacer a Lot todo este malón. Versículo 9 dice, y ahí lo vemos con más claridad, y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. No tenían preámbulo de hacer violencia ni de romper la puerta de su casa. La palabra violencia, violentos, es en todo el sentido que hace la persona. Estas personas de Sodoma y Gomorra eran violentos en el mirar, que miran con violencia, violentos en sus gestos, violentos en los ademanes, violentos en el caminar, violentos en su proceder, violento en su hablar, ya es violento. Violento en la manipulación de las cosas. Una vez hablando con una persona, un hermano mío, me discutía tanto de la palabra de Dios, me discutió acá en la cara, con una violencia terrible. Tuve que hacer un paso hacia atrás y hacia un costado, y le dije, Dios mío, si tenés un arma me matás. Personas violentos en todos los aspectos. Estos impíos no tenían preámbulo en matar a Lot, en maldecir a Lot, en contradecir a Lot. Estas 3 características de violencias las podemos ver en Judas 11, que dice, hay de ellos que han seguido el camino de Caín, un asesino. No les importaba a ellos de matar en Sodoma y Gomorra a Lot. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era uno que se decía profeta o vidente y que lo llamaban para bendecir un pueblo o maldecir por dinero. Los de Sodoma no tenían preámbulo en maldecir a Lot y sacar lucro vendiéndolo como esclavo a él y a sus hijas. Era así la vida en aquel lugar. El otro dice, perecieron en la contradicción de Coré.
todo lo establecido por Dios lo contradicen. Coré era nieto de Leví y ellos estaban en un lugar muy bien. Y en un día le presentan Coré y 250 seguidores, le dice a Moisés: ustedes solos solamente son santos y van a santificar, ¿por qué nosotros no? Y en aquel entonces había establecido el tabernáculo, había establecido a Aarón como sumo sacerdote y a los hijos de Aarón como que quemaban incienso, pero ellos querían hacer lo mismo. Estaban contradiciendo todo lo que Dios había establecido. Y Moisés le dice: mañana vengan, dice, yo voy a consultar con Dios. Al otro día Moisés le dice que vengan a quemar incensario y ellos dicen: no vamos a ir, nos vamos a quedar acá. Y se quedaron los de Corea ahí, los 250 personas, a quemar incensario, pero se los tragó la tierra. Contradecían todo lo que Dios había establecido. Estas personas de las que habla Judas en ese lugar son personas que se dicen profetas y que conocen a Dios. Son los falsos maestros que se meten encubiertamente dentro de la iglesia. Estas personas no tienen preámbulo de matar, de sacar ganancias de nuestras vidas y de contradecir todo lo que nosotros le decimos con la palabra de Dios. Por eso debemos contender ardientemente por la fe, como dice Judas. La Biblia dice, para que podamos comprender cómo eran los de Sodoma en aquel entonces y hoy por hoy. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ellos nos contradicen, se formó del agua. La Biblia dice: el hombre fue creado inteligente, Adán dio nombre a los animales, ellos contradicen, que decimos que descienden del animal, del Homo erectus al Homo sapiens. La Biblia dice: Dios hizo al mundo y el universo en 6 días, ellos contradicen, la gente contradice, y está comprobado científicamente que la Tierra tiene millones de años. Mentira. 6 días, dice Dios. No más que eso. Todo lo contradicen. La Biblia dice: varón y hembra los creó Dios. Ellos contradicen. Hay un tercer sexo. Es un cuerpo diferente, nació en un cuerpo diferente. Es totalmente mentira. Es solamente para justificar y acallar sus conciencias, nada más. Los de Sodoma eran pecadores y malos contra Jehová, contradictores, dice, en gran manera y violentos. Entonces los varones, o sea, los ángeles, alargaron la mano, el versículo 10, metieron al lado en la casa y brum, cerraron la puerta. Juicio para los que quedan afuera, salvación para el que queda adentro. Esto es un juicio de Dios, esta ceguera, dice, y los hombres que estaban a la puerta, dice, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Esto es un juicio de Dios. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Bernabé salieron como misioneros y llegaron a cierto lugar, y el procónsul Sergio, varón prudente, llamando a Pablo y Bernabé, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, procurando, dice, apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ahora la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Sorprendentemente vemos estos impíos de Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar, estas 5 ciudades que rodearon la casa de Lot, desde el más joven hasta el más viejo, en una ceguera espiritual por Dios y ceguera física por Dios mismo. Dice, se fatigaban buscando la puerta. Ciego espiritualmente, ciego físicamente. No es que dijeron, bueno, me voy a mi casa. Insistieron y seguían insistiendo para poder entrar y abrir la puerta de la casa de Lot. En Juan 3:19, y esta es la condenación, dice.
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando Dios cierra la puerta, viene su juicio para los que quedan afuera y ya no hay más perdón, arrepentimiento y gracia. Dios cierra la puerta, de este lado queda juicio y de este lado podemos decir salvación. Esto es lo que le pasó a los de Sodoma y de Gomorra. En Mateo 24, 32 al 33, Jesús le dice a sus discípulos: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veamos todos los acontecimientos apocalípticos, que dices cósmicos, y la maldad del hombre, conoced que está todo a las puertas. En cualquier momento, las puertas se cierran. Mateo 25, del 1 al 12, habla de 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no se nos falte a nosotras y a vosotras y a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Blum. Se cerró la puerta. Juicio para los que quedan de este lado, salvación para estos otros. Y cuando vinieron las otras 5 imprudentes, dijeron: ábrenos, y el Señor dijo: no las conozco. Sea cual sea el pecado en que uno está sumergido o en que está sumergido, sea la homosexualidad, sea la violencia, sea la soberbia, sea la altanería, sea el orgullo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que seas libre de esos pecados. Dios puede hacerte libre de cualquier pecado en que estés. Pero esto no es el todo. El pecado más grave es que no crees en Jesucristo. Es que no crees en el juicio de Dios y no crees que Él va a venir a buscar a su iglesia. El Espíritu Santo convencerá de pecado por cuanto no creen en mí, de juicio y de por cuanto voy al Padre. Si va al Padre, va a venir a buscar a su iglesia. ¿Crees en Jesucristo? Y serás libre de los pecados, de la homosexualidad, del robo, del crimen, de todas esas cosas. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo de la ira venidera y serás libre de los pecados y ya no vas a ser más esclavo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo: de cierto os digo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Serás salvo de la ira venidera y serás libre y ya no eres más esclavo del pecado y serás sano de la lepra del pecado que carcome, carcome, carcome. Y entrará y saldrá, será libre y hallará pasto, dice. Sea cual sea tu condición, que no crees en Cristo, no endurezca tu corazón como hicieron muchos y perecieron. No quedes del lado de afuera de la puerta, sino del lado de adentro, mientras hay oportunidad de que haya gracia en este mundo. Y a los hijos de Dios, a la iglesia, dice Pedro: sabe el Señor librar a los justos. Sabe, no ha venido ninguna tentación que no sea una prueba, que no sea humanamente soportable, pero fiel es Dios porque Él sabe que no nos dejará ser probados más de lo que poder resistir. Al contrario, cuando venga la prueba, también dará la salida, porque el Señor sabe y es sabio
y puede librarnos de cualquier circunstancia en la que estemos apretados. Esto quería compartir, hermanos, hoy.